Romanos capítulo 9, ya lo encontramos, hermanos. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Padre, gracias una vez más y gracias siempre y hasta siempre por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tus cuidados, Señor. Gracias por instruirnos en justicia a través de tu palabra. Que la honra y la gloria sea para ti, Señor amado, por nuestra bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Cuidado con el egoísmo. Cuidado con el egoísmo es el título de esta meditación. Un día de tantos nos encontrábamos tomando alimentos en horas de la noche en un punto de nuestra ciudad, San Salvador. Y compartíamos la mesa con un hombre ya maduro, un hombre entrado en años. Y de repente vimos llegar un bus, con buena presencia el bus, no un bus desvencijado, no, un bus con buena presencia, buena apariencia. Y se bajó el conductor, un muchacho altanero, engreído. Y dijo el hombre que compartía la mesa con un servidor: pobrecito el muchacho, se cree esto, se cree lo otro, y no sabe lo que a su papá, él dijo otra expresión, le ha costado para que él ande como anda hoy. ¿Quién era el papá de este muchacho? Da la casualidad que yo sabía a qué papá se refería. Cuando este servidor era un niño, vivíamos en una de las colonias de la ciudad de San Marcos. Había un hombre, estaba joven, era marroquinero, es decir, hacía o fabricaba maletines, maletas. En aquel tiempo no habían estas grandes industrias que hay ahora. Esos marroquineros en ese estilo ya desaparecieron, pues eran de cuerina las maletas y de cartón, y él hacía eso. Trabajaba arduo el hombre. Allá de repente con los días lo vimos que andaba manejando un microbús, jalando o transportando pasajeros. Más tarde lo vimos conduciendo un microbús coaster. Ya. ¿Y cómo se llamaba este señor? Supuestamente se llamaba Alberto, porque le decían Beto, pero le ponían un adjetivo: Beto Zorra. ¿Quién no conocía a Beto Zorra? Beto Zorra anduvo entonces manejando un microbús coaster. Y luego ese tremendo buzón que luego vimos al muchacho, que
No le fue fácil a Beto Zorra tener lo que tenía. Su hijo quizás se enteró, mas no tomaba conciencia y andaba fisiqueando. Altanero, engreído y egoísta. La palabra que hemos leído pareciera que es un punto y aparte de lo que Pablo nos ha venido enseñando en la carta a los romanos. Pues a partir del capítulo 4 hasta el 8 nos ha venido hablando de la misericordia de Dios, de sus bondades. En esa misericordia y en esa bondad nos viene enseñando que Dios justifica al hombre sin que el hombre haga nada. Que Dios justifica al hombre más malo, más perverso, toda vez y cuando se arrepienta de su pecado y lo confiese a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Nos ha venido enseñando la palabra todos los privilegios que Dios le ha concedido al hombre, al pecador arrepentido, hoy creyente, hijo de Dios. ¿Y quiénes son esos? Somos hoy la iglesia de Jesucristo. Pero hoy no habla de la iglesia de Jesucristo. Los que han compilado esta Biblia, los que han hecho o nos han puesto esta versión de la palabra, han puesto un encabezado y dice: la elección de Israel. Pareciera que deja de hablar de la iglesia, es decir, de los creyentes o de los pecadores arrepentidos, y quiere hablarnos acerca de Israel. ¿Qué tiene que ver Israel con la iglesia? En los capítulos del 9, 10 y 11 va a hablarnos acerca de Israel. ¿Pero por qué? Porque para el apóstol podría percibir, oiga esto, un desprecio de parte de la iglesia para con el pueblo de Israel. Y por eso, inmediatamente de haber expuesto toda la bondad de Dios para la humanidad entera, ya dijimos, nos justifica por la fe y primeramente por gracia, que es porque Él ama al ser humano. Habiendo Él o pudiendo percibir ese desprecio de la iglesia, de los pecadores perdonados de gratis, para Israel se dispone, dice, a aclarar que todo esto, ¿cuál todo esto? Todo el privilegio que ha recibido el pecador arrepentido es gracias al pueblo de Israel. La iglesia estaba envalentonada y tenía, sí, desprecio, molestia con los israelitas, y para ser más contextual y más puntual, con los judíos, que para ese momento los israelitas eran los bien llamados judíos. ¿Sí? Pues los judíos eran perseguidores de la iglesia, persiguieron a Pablo. ¿Sí? Aunque Pablo era judío, era israelita, era benjamita, es decir, era de la tribu de Benjamín, y él mismo declara: circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la fe, fariseos. ¿Y quién eran los fariseos? Los religiosos más ortodoxos de ese tiempo. ¿Sí? Y sin embargo, en la gracia, en la misericordia de Dios, lo alcanza
lo escoge y lo hace instrumento de Dios en beneficio de las almas. Pero los judíos le acechaban, lo querían matar. En cada lugar donde llegaba Pablo y sus consiervos, era asediado con el propósito de matarle. Entonces los creyentes, la iglesia cristiana evangélica verdadera, para ese momento, para ese entonces naciente, podría en algún momento sentir algún desprecio por los judíos, como podría hoy mismo la iglesia cristiana evangélica sentir un rechazo por el pueblo de Israel. Y si no lo dice o lo expresa físicamente, simplemente para el creyente, para la iglesia, Israel no tiene ninguna relevancia. Sin embargo, no es así. Es gracias a la gracia de Dios que formó un pueblo primeramente, que nosotros ahora hemos obtenido a Dios en carne para que pagara por nuestros pecados. ¿Por qué dice eso, pastor? Que hemos obtenido Dios Todopoderoso, habiéndose manifestado en carne, dice que tomó forma de siervo hecho conforme a los hombres. Dios se hizo hombre, y para habitar como hombre aquí en la tierra tuvo que pertenecer a una familia, la familia de María y de José, que eran de la tribu de Judá. ¿Y a qué pueblo pertenecía la tribu de Judá? Al pueblo de Israel. ¿Está conmigo? Entonces Pablo, preocupado porque podía percibir ese egoísmo, esa ignorancia y por qué no esa perversidad de parte de los creyentes al sentir expresar desprecio o indiferencia por el pueblo de Israel, quiere aclarar de dónde viene nuestra salvación y quién es Israel y qué papel juega Israel en la vida de los cristianos evangélicos. ¿Sí? Dije hoy mismo, alguien le preguntó a nuestros líderes o los líderes de nuestra iglesia, amigos de Israel, ¿en qué estribaba tanto el éxito de la iglesia? Me imagino que se refería a los números de almas que se congregan bajo esa denominación, pero asimismo, digámoslo de esta manera, al poder económico de la iglesia. ¿En qué estriba?, le dijeron. No recuerdo la respuesta. Sin embargo, un servidor se atreve a decir que es por dos motivos. Uno, por ser una iglesia evangelista, es decir, por predicar el evangelio a toda criatura como lo pidió nuestro Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y vaya que nuestra iglesia lo hace. Hoy mismo el Tabernáculo Amigos de Israel ya está en todo el mundo. Los evangelistas salidos de la iglesia del Tabernáculo Amigos de Israel están por todas partes del globo terráqueo. Han salido un montón de mujeres que se hacen llamar mujeres de fe y están armando viajes para tal país, para el otro país. Amén. Si van a pasear,
No lo sé, pero la idea es que van a predicar. Pues eso sería una. Pero otra es que su declaración es el amor por el pueblo de Israel. Y el Señor Jesús fue bien claro y dijo: bendeciré a los que te bendijeren. Bendito sea el Señor. Cuando Dios le prometió a Abraham que si dejaba su tierra y su parentela y venía a la tierra que él le iba a mostrar, lo iba a bendecir y que iba a ser una nación tan grande, igual a las estrellas del cielo y las arenas del mar que no se podían contar, y voy a bendecir a los que te bendigan, y voy a maldecir a los que te maldigan. Hay un señor por ahí que lo más probable es que esté en el infierno. Yo no puedo declarar porque no lo sé. Si me voy a la Biblia, podría decir que sí, pero no sé si cuando estaba agonizando clamó a Jesús y Dios le dio la salvación. Pero este señor, cuando estaba en su soberbia, maldijo al pueblo de Israel y murió súper mal. Y usted sabe quién es. Si eso sucedió, también sucede que el que bendice el pueblo de Israel, Dios lo bendice. Bendito sea Dios. Pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia no es el tabernáculo San Jacinto. La iglesia no es la Ágape, no es la Rey de Gloria o Esperanza de Gloria, la Fuente de Vida. No, la iglesia somos todas las congregaciones que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Somos una sola iglesia en todo el mundo. Pero esta iglesia está dándole reconocimiento a Israel. Está haciendo lo que dice la palabra en el Salmo 122. Orar por la paz en Jerusalén. Estamos haciendo eso. Le dije a un pastor en una oportunidad, se llamaba Luis también, lo único bueno que tenía era el nombre. Mano Luis, ubíqueme a Israel aquí en el mapa. Israel, me dijo. Israel. No sabía. Sí, había escuchado de Israel. Sí, lo predicaba, pero ni siquiera sabía su ubicación en el mapa. Y yo me sorprendí, le dije: aquí está, mire, dije, entre el doctor Merengue, ya sabe qué dice, va. ¿Está conmigo? Va. Aquí está. No le está tomando la importancia de vida al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si es necio hoy mismo para con nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, que no es por ellos mismos. Si no hubieran sido necios ellos, usted y yo no fuéramos los hijos de Dios ahora. Bendito sea Dios. Mire qué precioso es esto. Dice entonces Pablo, versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así debe de ser un creyente verdadero, que cuando abre su boca no debe de haber mentira en él. Y si se le chispoteó, inmediatamente diga: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Porque queriendo hacer lo bueno no lo hacemos muchas veces, sino que es lo que no queremos hacer, dice la palabra, eso hacemos. Pues Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo, no dice deseo, como si dijera quisiera, y a ver explicaremos por qué. Deseara yo mismo ser anatema. La palabra anatema significa maldito delante de Dios, y maldito ya dijimos qué significa.
despreciado por Dios, separado de Dios. Es lo que significa la palabra maldito. ¿Sí? Deseara yo ser anatema, dice, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Veamos primero, dije, y repito, el cristiano verdadero tiene que ser sincero en lo que habla. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona dice que es cristiano, evangélico, creyente, llámele usted como usted quiera, pero un mentiroso, lo está sacando de lo que hay en su corazón. Y si lo que está en su corazón es falsedad, Cristo no vive ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? Si es un mentiroso, siempre está hablando mentiras, siempre está siendo un hipócrita, Cristo no está en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor Jesús. Entonces, verdad digo, en Cristo, como cristiano, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le confirma que lo que declara es la verdad. ¿Y qué es lo que declara? Que está triste, que le duele, que sus hermanos en sangre, es decir, ¿quiénes eran sus hermanos en sangre? Dígalo usted. Vamos a ver si estamos aprendiendo algo. ¿Quiénes eran los hermanos en sangre? Como dice aquí, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿A quién se refiere? A su familia. ¿Y qué gentilicio tenía su familia? Su pueblo. ¿Quién era su pueblo? ¿De qué pueblo era? Él era israelita. Entonces él está diciendo que él siente dolor, está triste, porque él quisiera que sus hermanos participaran de todas las bendiciones, de los privilegios que ahora él y los creyentes en Cristo, la iglesia, participan y participamos. Mis parientes, dice, según la carne, era el pueblo de Israel. ¿Y por qué no participaba el pueblo de Israel de las bendiciones de Dios a través de Cristo? Porque ellos lo rechazaron. A lo suyo vino, dice la palabra, y los suyos lo rechazaron, no le creyeron. ¿Sí? Y dice, como si dijera Pablo, vea, ¿cuánto diera yo? Como lo decimos nosotros, ¿cuánto diera yo? Porque mis hijos entendieran quién es mi Cristo. Mira, los amo tanto a mis hijos. ¿Están conmigo? Que no me importaría que yo me fuera al infierno. Porque es lo que está diciendo Pablo. Desearía yo ser anatema y separado de Cristo. Si es maldito y está separado de Cristo, va camino al infierno. Amén o no amén. No me importa si ese fuese el precio, diría. Que yo voy a ser castigado eternamente, pero que mi familia, mis hijos, todos sean de Cristo. Ese es el sentimiento de un verdadero cristiano. Ese es el sentimiento de Cristo. Porque nuestro Dios todopoderoso, Cristo Jesús, no le importó ser humillado, vituperado en la cruz del Calvario, por tal de que nosotros fuéramos salvos, tuviéramos salvación y vida eterna. ¿Y en qué se traduce eso? En nuestra bendición, en nuestra felicidad. Somos felices a costa de que Él se sacrificó. Pues eso dice Pablo, pero dice porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Por qué no dice deseo? Porque sabe que no puede. No puede ser así, porque acabamos de terminar
Cuando dice en el versículo 39 del capítulo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Dice así, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede. Si es cristiano, si es evangélico, si es un creyente, no lo es porque usted quiso serlo. Lo es porque Dios quiso que usted lo fuera. Y si Él se lo ha dado, nadie se lo quita. Bendito sea Dios Todopoderoso. Aunque usted quiera hacer otra cosa, no puede, porque Dios lo estableció de esa manera. Bendito sea el Señor. Qué precioso. Por eso deseara yo mismo ser anatema. Si se pudiera que yo fuera separado de Cristo, pero que mis hermanos fueran salvos, qué bueno. Sin embargo, no puede. Pero ¿por qué Pablo tiene ese pesar y ese sentir para con los israelitas, para con el pueblo de Israel? Dice en el 4, Israel, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está citando todos los privilegios que ahora nosotros tenemos. ¿De dónde vinieron? ¿Cuál fue su base? Porque ahora nosotros tenemos la adopción, hemos sido adoptados como hijos, amén o no amén. Tenemos la bendición de los pactos que fueron para Israel, ya lo vamos a ver. Tenemos la ley, que es la palabra de Dios. Yo no sé si alguien dice amén. Si quiere lo explico o lo explico más adelante, porque nosotros no estamos por la ley. ¿Qué es la ley, hermanos? ¿Qué es la ley? ¿Hola? La ley es la presentación del orden establecido de Dios para la humanidad, dado a conocer al hombre para que cambie. ¿Para qué nos sirve la Biblia ahora a nosotros? Para conocer el orden que Dios ha establecido para la humanidad, para que cambiemos. La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Voy a desglosarlo ya, porque el tiempo nos avanza. Nosotros hoy somos felices, tenemos bendición, podemos congregarnos para alabar y adorar al Señor, tenemos las promesas de Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde está la base de todo eso? No nos preocupamos por ¿y cómo fue que Cristo vino y qué pasó? ¿Cuál fueron los instrumentos o el instrumento que Dios ocupó para que esto fuera posible? Es como en nuestra vida personal hoy. Somos cristianos, somos creyentes. Voy a seguirle diciendo cristianos para que cambie. ¿Por qué llegamos a ser cristianos? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? A usted solito se le prendió el foco y dijo, quiero ser creyente. ¿O hubo alguien que se le acercó, le predicó, le insistió, le presentó el plan de salvación? Quizás alguien que estuvo orando por usted. ¿Amén o no amén? Mi madre me dijo cuando yo ya había sido ordenado al ministerio, le doy gracias a Dios, me dijo, porque contestó mis oraciones. 10 años he estado pidiéndole porque Dios te cambiara, bendito sea Dios. Mi vida era un andrajo, mi vida era una desgracia. Todo lo que hacía, todo era malo. De 10 palabras que expresaba mi boca, 9 no servían, una era medio buena.
Y mi madre estuvo pidiéndole a Dios, a su manera, qué sé yo. No fue así por así, siempre lo recordamos, esas palabras de mamá. 10 años he estado pidiéndole al Señor y mi Señor escuchó. Mi mamá tuvo el privilegio de estar el día que me impusieron manos y me declararon predicador de la palabra, un pastor. Mi mamá tuvo el privilegio de estar en la primera congregación que el Señor nos permitió predicarle. No voy a decir ni siquiera pastorear, ahí me acaban de adversar. Sí. No voy a decir ni siquiera eso. Ahí estuvo mi madre. Nos preocupamos nosotros ahora como iglesia de Jesucristo saber de dónde, cómo es que se ha hecho posible que tengamos lo que tenemos hoy. Cuando era un inconverso y vivía en esa vida de perdición y de desgracia y de tragedia, he dicho, repito y repetiré una vez más, llegué a un lugar. Había una casa blanquecita de 2 plantas y cantaban como las águilas, sus alas levantarán. Y yo dije, qué alegre es esa gente, qué feliz se oye esa gente. Un día yo voy a ser como ellos. Bendito sea el Señor que un día se hizo realidad. Bendito sea el Señor. Queríamos ser diferentes y el Señor lo hizo posible, pero utilizó personas. Hubieron instrumentos para que la iglesia exista. Hubo un instrumento. Sí, nuestro Señor Jesucristo, sí, amén. Pero Él utilizó un pueblo, una familia para encarnarse. Y ese fue el pueblo de Israel. Los privilegios que nosotros tenemos hoy, primeramente, fueron dados a ellos. La adopción, dice. ¿De quiénes son? Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Es decir, Dios formó a ellos como pueblo primeramente. El Señor dice que los primeros, y se refiere a Israel, serán últimos, y los últimos nosotros seremos primeros. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Pero los primeros es Israel. Es Israel. A ellos los adoptó el Señor, dice, como pueblo escogido de Dios. Luego fue nosotros la iglesia. Sigue diciendo, el pacto. En la NBI dice los pactos. No es que haya error. Y podemos tomar los pactos. Porque incluso tenemos una alabanza que se llama Dios de pactos. Y es así, porque Dios, cuando estudiamos la Biblia teológicamente acerca de lo que es antes de la gracia, y no vamos a decir el pueblo de Israel, desde la creación, desde Adán, se registran 8 pactos para con la humanidad. ¿Y qué son los pactos? Son diferentes maneras de cómo Dios trata con el hombre, con el propósito de bendecirle. ¿Está conmigo? Todos tristes. ¿Hay alguno que esté gozoso? Uy, le falta todavía. Mire, ese es el problema, que no compran pupusas ustedes, hombre, antes de venir al culto. Sí, hombre, no, hombre, porque si hubiera comido diría, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea Dios Todopoderoso. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de Jesús. Sí. Los pactos, diferentes maneras o formas de Dios para bendecir al hombre. Algunos de manera condicional y otros de manera incondicional. Uno de ellos es el incondicional, que es en el cual nosotros estamos bendecidos. Van todos. Por el tiempo no puedo explicar cada uno de ellos, pero sí quiero hablar del nuevo pacto. La nueva manera de tratar de Dios para con el hombre, la nueva manera de bendecir su vida
¿Cómo? A través de la gracia, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Jeremías 31 al 33 dice: y haré pacto con la casa de Israel, y pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Ha puesto su ley, su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no la tenemos así en tablas de piedra. Ahora está en nuestra mente y en nuestro corazón. Las bendiciones eran para ellos, las promesas son para ellos primeramente. Y nosotros las tenemos hoy. El nuevo pacto de manera definitiva será 100% eficaz hasta la segunda venida de Cristo. Y nosotros la tenemos ya. Amén. ¿O no amén? Claro, inició y partió con la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Ahí se inicia el nuevo pacto. Pero como lo rechazaron, pero en la misericordia de Dios la hará efectiva el Señor. Sin embargo, nosotros ya gozamos de las bendiciones del nuevo pacto. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice entonces la adopción, la gloria. Oh, se nos queda la gloria, ¿verdad? La gloria. ¿Y qué es la gloria? Nosotros ahora decimos: ¿cuántos están alegres? Gloria. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¡Gloria a Dios! Bueno, en otras iglesias dicen así, ¿va? Podríamos decir en esta iglesia igual: el Señor está en este lugar. Y es así. Le guste o no le guste, el Señor está aquí. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice Él. Pero eso no fue posible, sino fue que primeramente fue para el pueblo de Israel. Dios se manifestaba en medio de su pueblo, en el tabernáculo. Le mostraba a algunos de ustedes un trabajo que yo hice haciendo una maqueta del tabernáculo. La gloria es para el Señor. Me dijeron: no le podemos poner más de 10 porque no existe, pero si fuera posible le pusiéramos 20. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Se mostraba en el tabernáculo y más tarde en el templo. La gloria de Dios descendía, el Shekinah, el lugar santísimo. Y ahora nosotros nos jactamos de que estamos en la presencia del Señor, ¿sí o no? Y es así. Pero ¿de dónde viene eso? Del pueblo de Israel. Pero no nos importa, ¿verdad? Somos egoístas. Yo soy cristiano evangélico, la gloria es para el Señor. Y aquello, por rebeldes les va a ir mal. Si no hubieran sido rebeldes, usted y yo no fuéramos hijos de Dios. Alguien dice amén. Dice entonces la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Es decir, la declaración del orden que Dios ha establecido para la humanidad. Ahora nos jactamos nosotros que tenemos la palabra, que obedecemos la palabra. ¿A quién se la dio primero? A Israel. A Israel en el Sinaí se le fue declarado el orden que Dios esperaba observar en cada uno de los seres humanos que decían ser su pueblo. Ahora nosotros nos jactamos que somos los hijos de Dios, que tenemos la palabra, pero eso viene primeramente, o le perteneció primeramente al pueblo de Israel. ¿Sí? Y sigue diciendo, el culto. ¡Wow! El culto, el verdadero culto. En ese tiempo, los pueblos paganos honraban a sus deidades. Pero al verdadero Dios solo se le permitió que lo adorara su pueblo escogido. El verdadero Dios solo lo adoramos hoy los verdaderos hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios Todopoderoso. Voy a acelerar. Y las promesas. ¿Qué promesas? Las promesas de bendición, de salvación, de vida eterna. A Israel se le expresó, se le prometió primeramente un Salvador, un Mesías. Lamentablemente ellos siguen esperando su Mesías, pero nosotros ya lo tenemos en nuestro corazón y en este lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
Dice en el 5, de quienes son los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué lo menciona? Porque en el plan de Dios ellos tres jugaron un papel importante para que viniera el hijo de la promesa. A Abraham se le prometió un hijo. A Isaac se le dio que tuviera 2 hijos, y de los 2 hijos que tuvo escogió uno, a Jacob. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de Jacob Dios formó las 12 tribus del pueblo de Israel, y de ese pueblo Israel vino Cristo Jesús a través de la tribu de Judá. Bendito sea el Señor. Qué precioso, vea. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, dice, vino Cristo. ¿Y quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos a Cristo con nosotros y entre nosotros. Pero ¿de dónde vino? Dice la palabra del Señor. ¿De dónde vino? Dice en el cierre del 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Quiénes eran los patriarcas? Dijimos Abraham, Isaac y Jacob. A Abraham se le prometió un hijo con Sara, y fue Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, que fue Jacob y Esaú. Y de Jacob Dios formó su pueblo Israel, las 12 tribus de Israel. Dentro de las 12 tribus de Israel estaba contemplada la tribu de Judá, en la cual vino nuestro Señor Jesucristo, que es Dios por sobre todas las cosas. Si usted lo cree, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te alabamos. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias.